tengan una bendecida noche, amables hermanos que nos están visualizando por Emanuel TV Canal 50 y también a aquellos que nos escuchan por Estéreo Emanuel, el 98.7. Sean bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor, por supuesto, del libro de Proverbios. Me presento, mi nombre es Gerson Ortiz y en esta ocasión nos acompaña hermano Alexis Santizo. Buenas noches, hermano Gerson. Muy buenas noches, hermano. A toda nuestra amable audiencia, ¿verdad? También les mandamos un saludo cordial y afectuoso desde estas cabinas, ¿verdad? De Emanuel TV. Y qué gusto poder saludarlos y estar en esta ocasión acá con ustedes, acompañándolos. Qué privilegio, hermano Gerson, estar con usted nuevamente compartiendo. Ahí sí que una programación más. Habíamos compartido antes con hermano Gerson varias programaciones y quizás por el tiempo, ¿verdad?, transcurrido, volvimos nuevamente a coincidir en esta ocasión y será, creo, de muchísima bendición para nuestras vidas y esperamos que también sea de bendición para cada uno de ustedes, amado televidente. Así es, hermano Alexis, así es que vamos a mencionar de hecho ya el tema está bastante interesante, hermano Alexis. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Sí, hermano, vamos a hablar acerca de Proverbios, en su tema como tema general y también de las consecuencias que puedan atraer a los jóvenes, ¿verdad? Del no estar conduciéndose por un camino correcto, quizás el valor de la enseñanza y el peligro de las malas compañías. En este caso, ¿verdad? Estamos abordando ya en este nuevo año, quizás con los jóvenes. La semana pasada estuvieron nuestros hermanos también compartiendo Proverbios en sus primeros versículos y nosotros vamos a darle continuidad, hermano Gerson, a este tema que se ve muy interesante y que pues en el nombre de Dios, ¿verdad?, lo vamos a disertar y que sea de mucha bendición para todos. Así es que vamos a hablar del valor de la enseñanza. Ahorita vamos a tomar un tiempo de oración, por supuesto, luego entramos a una pausa musical y nuevamente volveremos con ustedes a hablar del tema el valor de la enseñanza. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos das de ser tus hijos comprados y redimidos por tu preciosa sangre. Que tú, Señor, seas el centro siempre de nuestras reuniones, de nuestras pláticas y, Señor amado, que nos enseñes a través de tu palabra. Sin duda alguna, tú dejaste el libro de Proverbios, inspiraste a tu hijo Salomón, el sabio rey Salomón, la cual, Señor, nos enseña muchísimo en cuanto a tomar decisiones eficaces. Así que, Padre, dejamos la programación en tus manos. Bendigo también la vida de nuestro hermano Alexis que me acompaña y asimismo también mi vida, Señor, que tú me uses para honra y gloria de tu nombre. Así que vamos a hablar, Señor, de este tema, que tú nos uses, que uses nuestros labios, nuestras palabras y que podamos, bendito Dios, cada día ser edificados y desafiados a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos de regreso y pues estamos muy contentos también de estar aquí con ustedes. Así es que nuestro hermano Alexis nos va a recordar brevemente de el tema anterior de Proverbios. Empezamos con el capítulo 1, así es que le cedo el tiempo, hermano. Gracias, hermano Gerson. Sí, efectivamente, nuestros hermanos la semana pasada, si ustedes estuvieron acompañando la programación, iniciaron, ¿verdad?, con este libro de Proverbios en su verso 1, hermano Gerson, al 7, y posteriormente nosotros le vamos a dar continuidad, ¿verdad? Pero para retroalimentar, ¿verdad?, para aquellos hermanos que no estuvieron quizás acompañándolos la semana pasada, vamos a darles ahí sí que también algunas premisas, ¿verdad?, que nuestros hermanos mencionaron en esa ocasión. Y si hablamos de Proverbios, ¿verdad?, se dice que se clasifica como la poesía de la Biblia, hermano Gerson, en la cual entran los libros como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que es conocido como la poesía hebrea. Quien fue el creador de este libro en la mayor parte pues es Salomón, es el escritor de Proverbios, de Eclesiastés y de Cantares. Y Proverbios, hermano Gerson, habla acerca de la sabiduría. En Primera de Reyes 4:32 dice que, hablando de Salomón, ahí menciona que él compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Entonces, bueno, al imaginarnos a Salomón con escribir 3,000 proverbios,
tenemos ahí sí que la noción de la sabiduría, ¿verdad? De que alcanzaba este ser humano, ¿verdad? Era un prodigio quizás dentro de la tierra, porque poseer una sabiduría máxima para poder disertar proverbios, ¿verdad? En ese tiempo, sin duda alguna, creo que habla mucho, ¿verdad? Del talento que poseía Salomón. Y entonces él es el creador de este libro que vamos a hablar, ¿verdad? En esta noche. ¿Qué es un proverbio? Bueno, podemos decir, hermano Gerson, que es como un dicho sentencioso que indica una verdad específica de una manera directa. Podríamos mencionarlo como una sentencia, como una máxima, como un adagio, o sea, una composición divina que tiene un mensaje ahí sí que directo, ¿verdad? Para todas las personas. Y de eso voy a mencionar ahorita. Un verso principal o clave dentro del libro de Proverbios, sin duda alguna, es el Proverbios número 1, capítulo 1, en su verso 7, en donde habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, es de aquí, pues yo creo que aquí es el centro principal, ¿verdad? De donde comienza Proverbios, hermano Gerson. Proverbios se dice que no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que no sea falsa. Es decir, en el tiempo, hermano Gerson, que fue creado Proverbios, sin duda alguna, no teníamos nosotros la noción de lo que es la ciencia. Y hay proverbios aquí más adelante que vamos a ver que hablan acerca de nuestra actualidad y que quizás lo han comprobado científicamente, pero como Salomón ya lo sabía, o sea, como Salomón tenía esa noción de las cosas ya actuales, ¿verdad? En el pasado y como actuales. Entonces, sin duda alguna, creo que la sabiduría tenía un alcance altísimo para Salomón. Hermano Gerson, yo creo que nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, de que un proverbio es una composición que podemos hacer. Usted puede mencionar algún proverbio, ¿verdad? Yo quizás uno. Como les mencionaba, es una composición que nosotros podemos hacer. Sin embargo, los proverbios a veces de acá, que son escritos por los seres humanos, suelen ser contradictorios. Y hay un dato especial que en la Biblia, que en los proverbios que Salomón ha escrito, no hay ningún proverbio contradictorio. Por ejemplo, los de la Biblia no se contradicen. Los proverbios de hoy a menudo creo que suelen contradecirse, como valga la redundancia, ¿verdad?, de unos a otros. Por ejemplo, hermano Gerson, yo creo que usted ha escuchado este ejemplo que dice que al que madruga, Dios le ayuda. Pero por contraparte, podemos nosotros encontrar de que hay otro proverbio también creado, ¿verdad? Hablemos de proverbios, no los bíblicos, sino los proverbios creados por los humanos. Que hay otro proverbio que no por mucho madrugar, dice, amanece más temprano. Entonces son dos proverbios que normalmente se pueden contradecir. ¿Y qué pasa en este caso, verdad? Y uno como ser humano quizás suele utilizar el que más le conviene. Entonces no es como los proverbios que están acá en la Biblia, ¿verdad?, que ha escrito Salomón, que han sido obviamente, ¿verdad?, inspirados por Dios. Así es. Y entonces al leerlos, ¿verdad?, uno piensa que ha encontrado un libro en la Biblia en donde puede uno tomar un versículo por sí solo y poner un versículo o un proverbio en la pared, hermano, porque sin duda alguna con un proverbio tiene muchísimo. Y un escritor decía, ¿verdad?, de que al leer proverbios es como encontrar, como cuando uno va a encontrar en una cueva, ¿verdad?, oro, o uno va a ir a excavar, ¿verdad?, uno está sacando, ¿verdad?, o está buscando con tal de encontrar lo mejor, y de eso se trata los proverbios, hermano Gerson. Entonces, también hay algo que vamos así de manera general, podríamos decir que los proverbios están en un nivel elevado y moral, porque los dichos inmorales en otras escrituras no están aquí, hermano Gerson. Y hemos escuchado de muchos filósofos, ¿verdad, hermano Gerson? De varios que han trascendido acá en la tierra, pero creo que con unas filosofías diferentes, ¿verdad?, en donde son contradictorios, como les decía, y quizás a veces apoyan la inmoralidad, cosa que en Proverbios y en Salomón, a la hora de estudiarlos, pues nos damos cuenta de que la palabra que aquí contiene son morales, ¿verdad? En ningún momento va a contradecir algo, sino que va a decir, ahí sí que nos va a exhortar a la juventud o a cualquier persona, ¿verdad?, por el camino que debemos nosotros de estar, como también en donde no debemos estar, hermano Gerson. Entonces, de esto hablaron nuestros hermanos la semana pasada, pero estamos queriendo dar también otros datos, ¿verdad?, para que usted, pues, ahí sí que vaya con nosotros en sintonía, ¿verdad, hermano Gerson? Y entonces, así es. ahora lo que a nosotros nos corresponde darle el seguimiento
al estudio bíblico es de Proverbios en su versículo 8 al 19, hermano Gerson. Entonces le doy el espacio, ¿verdad?, para que también podamos compartir parte de la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Qué interesante es escuchar un poquito acerca de Proverbios y los datos que mencionaba nuestro hermano Alexis. Y ahora, por conveniente, vamos a ver entonces el versículo 8. Del versículo 8 y 9 habla acerca del llamado a escuchar la enseñanza de los padres. Por eso es que es el valor de la enseñanza. Sin duda alguna, hay un valor añadido a la enseñanza, tanto de los padres, de ciertos personajes también que han dicho una que otra palabra de sabiduría, y cuanto más del libro de Proverbios. Pero empieza aquí introduciendo y dice, escuche bien el versículo 8: Hijo mío, escucha a tus padres cuando te corrigen, y también no ignores la enseñanza que te da tu mamá, ¿no? Porque eso adorna tu cabeza como una corona o como un collar. Estoy leyendo en la Biblia la palabra de Dios para todos. Es una versión bastante entendible, por eso me gusta usarla. Y aquí escuche bien, dice: hijo mío, pon atención, hijo mío, escucha. Hay dos diferencias entre estas palabras de oír y escuchar. La palabra oír viene de que usted puede ahí sí que escuchar algo, pero no ponerle atención, solamente, por ejemplo, algún ruido de algún carro, por ejemplo, alguien que está hablando quizás ahí de lejos, pero usted no entender absolutamente nada de lo que está diciendo. Eso sería oír. Y ahora escuchar dice que es ya prestar atención, estar atento a lo que alguien me está transmitiendo. Entonces aquí es interesante, dice Proverbios: pon atención, o sea, capta lo que te voy a decir, pon atención a lo que te voy a decir. Y dice él, entonces escucha a tu papá cuando te corrige. Y a nosotros a veces como hijos nos cuesta esto, ¿no? Y más aquellos que están ahí pasando la adolescencia, viene el padre y dice: no hagas eso, o no vengas tarde a casa, o no hagas tal cosa. Pero él sabe por qué lo está diciendo. Y es como Salomón, los consejos de Salomón él los escribe cuando ya había vivido de todo y había pasado absolutamente de todo, y es por eso que tiene un valor muy importante la enseñanza. Porque sencillamente alguien ya lo ha vivido, es la experiencia misma de alguien, esa enseñanza. Entonces dice: pon atención cuando tu papá te corrige, y también no ignores lo que te enseña tu mamá. Porque puede que hay hijos que digan: yo escucho a mi papá, pero a mi mamá no, ¿verdad? Lo que dice mi mamá a veces no tiene tanto sentido y ella es más emocional, y de hecho así son nuestras madres, no me dejarán mentir. Ellas se preocupan por todo, ellas ven absolutamente por todo. Hermano Alexis no me dejará mentir ¿qué pasa cuando usted llegaba a casa y ya era tarde, ¿no? ¿Quién es la primera que va a estar preocupada? Nuestra mamá. Ahí están atentas, ahí están. Y luego empieza la corrección, si uno ha incurrido de verdad en alguna falta. Sí, si uno ha hecho algo malo, ahí están diciéndonos que bueno, ¿por qué no haces caso? ¿Por qué no obedeciste? O yo te dije esto, aquello, pero ellos saben por qué lo dicen. Nosotros quizás cuando somos muy jóvenes no entendemos el porqué de la corrección de ellos, pero hay mucha sabiduría, hay mucho valor en la enseñanza y hay muchos peligros si nosotros no ponemos caso o hacemos caso omiso de ella. Entonces empieza diciendo: hijo mío, escucha, ¿no? Oye, pon atención a la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección también de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cabello. La segunda parte, el versículo 9, porque esto adorna tu cabeza, ¿no? Y es como un collar en tu cuello, ¿sabe? Nosotros quizás no podemos presumir o hablar de lo bueno que somos, pero si nosotros hemos puesto atención, si nosotros hemos escuchado, si nosotros hemos comprendido lo que nuestros padres nos han inculcado por años,
es sencillo. La gente va a hablar bien de nosotros, ¿verdad, hermano Alexis? ¿No? Y eso, hermano Gerson, sin duda alguna, nosotros estamos visibles ante todo, ¿verdad? Somos cartas leídas. Somos cartas leídas, exactamente. Y no podemos esconder nada, quizás. Y cuando, obviamente nosotros, ¿verdad? Como hijos, ¿verdad? Porque esto va para los hijos, ¿verdad? Obviamente que nosotros hayamos hecho algo, creo que la responsabilidad cae sobre el papá, ¿verdad? Porque también mencionan, ¿verdad? Esto, pues, tal joven o tal señorita es hijo de tal, ¿verdad? Entonces creo que no los ha corregido como tal, creo que no les ha dado la instrucción necesaria, no los ha educado quizás de manera espiritual o de manera quizás académica o cualquier otra forma, ¿verdad? De educación para los hijos. Y entonces es allí, hermano Gerson, en donde tanto el hijo, ¿verdad? Tiene que escuchar la corrección del papá, ¿verdad? Porque de mamá, quienes son los que han vivido, tienen la experiencia de lo que han hecho y hay un motivo por el cual a veces nos mencionan las cosas, ¿no? Exacto. Y es ahí donde tiene valor la enseñanza, porque a veces no tomamos muy en serio lo que nos dicen, ¿no? A veces pensamos, lo que ellos dicen no tiene tanta importancia y relevancia. Pero cuando ya estamos metidos en problemas, en situaciones complicadas, ahí es donde vienen los hijos y dicen, es cierto lo que decían mis padres. Y muchos dicen, bueno, voy a entender a mis padres hasta cuando sea padre. Papá. Exacto. Pero tiene mucho valor la enseñanza. Y aquí nos dice que el resultado, hermano Alexis, de hacer caso a los padres, de escuchar a los padres, de poner atención, es que vamos a hacer un adorno también para ellos. Es que la gente lo primero que va a decir, o las personas lo primero que van a decir es, hermano Alexis es hijo de fulano de tal. Hermano Gerson tiene unos padres ejemplares. Hermano Gerson, y van a hablar de mis padres porque yo estoy honrando la vida de ellos, y eso va a valer más que cualquier ropa prestigiosa que me pueda poner, más que cualquier lujo que me pueda poner ahí, cadenas, adornos. Eso cualquiera lo puede hacer, pero la palabra del Señor nos está diciendo que no cualquiera puede ser un hijo bueno y un hijo sabio y prudente, sino solo aquel que ha puesto atención a la corrección de sus padres. También más adelante en Proverbios 10 nos habla del contraste dentro de un hijo sabio y un hijo necio. Exacto. Y nos dice ahí que el hijo sabio alegra a su padre, más el hijo necio, dice, es tristeza de su madre, porque viene con muchos problemas después. Exacto. Y hermano Gerson, y algo que usted mencionaba ahorita, ¿verdad? En el Proverbios 10, que quizás más adelante se le va a dar estudio también, es que hay muchos hijos, ¿verdad? Que, como decía usted, le dan la satisfacción al papá, como también quizás satisfacción, ¿verdad? Personal, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? De que estoy haciendo bien las cosas, de que la enseñanza de papá y de mamá, pues le he estado utilizando de forma adecuada, y de eso se trata Proverbios, dice, utilizar el conocimiento de forma adecuada. Pero pasa algo, hermano Gerson, de que hay muchos papás que sí han dado la corrección, han dado la enseñanza necesaria, ¿verdad? Y sobre todo bíblica, a través de la palabra del Señor, a través de toda la instrucción que han recibido, quizás como quizás que ha venido desde de generaciones anteriores, ¿verdad? Y no se pierde. Y a veces llega el hijo, ¿verdad? Y él es el que rompe, ¿verdad? Esa racha, ¿verdad? De que el hijo es el que, diferente a las otras generaciones, porque él no adoptó la corrección de papá y de mamá. Sin embargo, pasa algo, hermano Gerson, que si el papá lo hizo, ¿verdad? Y quizás nosotros lo vamos a experimentar algún día, ¿verdad? Como papá, si vamos a dar nosotros la corrección necesaria y el hijo se aparta, pues ya está dada la corrección, ¿verdad? Y si va a ser sabio, él volverá al camino correcto, porque ya se le dio las bases bíblicas para ver dónde él debe adaptarse, ¿verdad? Y dónde no debe de estar. Entonces es algo que quizás como los papás que quizás con nosotros lo han hecho, se quedan con la satisfacción de que ya lo hicieron, pero sin embargo nosotros no lo hacemos. Será de parte de nuestra, ¿verdad? Será nuestra insensatez que habla de Proverbios. Hay una responsabilidad ahora para nosotros, y es ahí donde cobra más sentido, más importancia la enseñanza. Como segundo punto, también ahí en Proverbios, el versículo 10 al 14, encontramos serias advertencias contra las malas compañías. Y es que eso pasa muy a menudo, ¿verdad, hermano Alexis? Que usted puede ver quizás a un joven muy destacado, que quizás
va por los caminos que sus padres le han instruido, pero de repente uno dice, cambió de pronto este joven, ¿no? Ahorita está ¿Qué le pasó? haciendo, sí, ¿qué le pasó? Y muy a menudo es por las malas compañías, las malas amistades. Hay un refrán también muy popular, ¿verdad? Que el que anda ahí sí que dentro de la miel algo se le pega, o el que anda con sabios será, ¿no? Y el que anda con necios será quebrantado. Entonces es por eso que aquí empieza con advertencias contra las malas compañías. Voy a leerles qué dice la palabra del Señor. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, dice bien, escuche, no te dejes convencer. Si te dicen, ven con nosotros, escondámonos, esperemos que pase algún inocente y démosle luego el gusto de maltratarlo, de golpearlo, devorémoslo entero, como se trata el lugar de los muertos a la gente, como les pasa a los que bajan al sepulcro. Y dice el 13, conseguiremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con lo que nos robaremos. Decídete ya e ingresa a nuestra pandilla o está con nosotros. Haremos de todo un poco. Haremos fondo común entre todos. Nos va a ir bien en la vida, ¿no? Cuando vienen esas malas amistades, quizás no solamente a ingresar a una pandilla, como dice aquí, ¿no? Pero quizás también a malas compañías, aquellos que invitan al alcoholismo, aquellos que invitan quizás a una vida de diversión, fiestas, a una vida de jolgorio, de una diversión totalmente descontrolada, desenfrenada, sin irse a los pecadores. Exacto, sin tener en cuenta el temor a nuestro Padre Celestial. Así que empieza con las advertencias de entre las malas compañías. Aquí nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque es lo primero que hacemos. Bueno, todos lo hacen, ¿verdad? Como ellos lo hacen, pues, no caen quizás mal. Yo no quedar mal con ellos, también lo voy a hacer, ¿no? Si me están invitando ahí, a todos modos es solamente una cerveza o solamente un cigarrillo, una bebida y no pasa nada, ¿no? Ellos lo hacen, yo también. No, dice aquí, no consientas, ¿verdad? Aquí expone una advertencia directa contra la tentación de unirse a los pecadores, a las personas que andan con una vida desenfrenada, que buscan satisfacer sus deseos, ¿no? Que buscan solamente el mal. Esas invitaciones a practicar actos totalmente inmorales en contra de la voluntad de Dios son descritas de manera vivida por alguien que también ya había experimentado, había pasado todo eso. Y Salomón, más que nadie, sabe, hermano Alexis, que nada de estas cosas nos pueden llenar. Nos dan una satisfacción temporal. Exacto. Así es. Y dice entonces Salomón, ¿qué es lo que debemos de hacer? Huir, no consentir estas situaciones. Esto también es un imperativo que llama a tomar una posición firme, directa, contra la presión del grupo y las influencias totalmente negativas. Y también el deseo de riquezas, poder, fama quizás, que pueden cegar a las personas, hermano Alexis, que pueden llevarlas a cometer actos totalmente terribles. Y de hecho ya usted nos va a compartir más adelante también de aquellas consecuencias de seguir el camino ahí sí que inapropiado, el camino incorrecto. Porque mire, hermano Alexis, yo tengo amigos que de verdad yo les decía, ¿qué estás pasando con tu vida? Si yo te miraba ahí, vámonos a la iglesia. Y decían, no, todavía estoy joven, más adelante lo haré. Pero luego un accidente, luego pasa algo terrible y luego la familia lo sufre, los amigos lo sufren. Miren, no es nada grato que lleguen ahí a tocar a nuestra puerta y nos dicen, pasó un accidente, y nos enteramos de que era el amigo que siempre le compartíamos de la palabra del Señor. Así es que hay advertencias graves en contra de los malos amigos que solamente nos van a llevar
a cometer errores graves que después o es que nos dé tiempo de arrepentirnos o tal vez ya no y será demasiado tarde. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta estos consejos. Así es que seguimos, hermano Alexis, hablando ahora de las consecuencias de seguir el mal camino. Así es, hermano Gerson. Y para ello vamos a darle lectura, ¿verdad?, al versículo 15 al 19. Y bueno, la palabra de Dios dice: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Salomón aquí, hermano Gerson, advierte nuevamente, como lo mencionaba usted, advierte nuevamente de los peligros de juntarse con personas que tienen malas intenciones y que planean quizás actos violentos o injustos, quizás, ¿verdad?, a poder hacerlo. Salomón, ¿verdad?, utiliza la expresión hijo mío, y esto es un reflejo del tono como un papá, ¿verdad?, cuando nos menciona, hermano Gerson, que busca protección, ¿verdad?, y que hay cuidado, es decir, que cuidar quizás de los hijos, ¿verdad?, y dice: apártate, ¿verdad?, de los peligros morales y espirituales que puedan existir. En donde menciona en camino, simboliza las decisiones y la dirección de la vida. El proverbio señala que es esencial, hermano, evitar las decisiones que nos conduzcan a un comportamiento contrario a lo que nuestros padres nos han dicho y sobre todo a lo que la Biblia nos menciona, ¿verdad? O nosotros mencionamos a veces los valores divinos, quizás lo que el Señor ha puesto acá es lo que se debe de respetar. Y nuestros papás quizás que han sido también poseedores de las enseñanzas bíblicas también nos mencionan, ¿verdad? Y entonces acá nos menciona, ¿verdad?, aparta tu pie de sus veredas. O sea, nos insta a seguir, ¿verdad?, el camino correcto y quizás a no desviarnos por la codicia, por quizás la inmoralidad, el pecado, o sea, todo lo que abarca, ¿verdad?, todo lo malo, hermano Jesús. A eso se refiere, aparta tu pie de sus veredas, ¿verdad? Porque con ello nos va a llevar al error, y al cometer el error estamos expuestos, como usted mencionaba hace un momento, de que no tenemos comprada la vida. Y si en algún momento nosotros nos desviamos, ¿verdad?, cuando quizás habíamos estado, bueno, si tenemos, dependiendo de los años que tengamos, ¿verdad?, y en el 90% de nuestra edad quizás le hemos servido al Señor, y por consentir, como mencionaba hermano Gerson hace un momentito, por darle consentimiento quizás a las malas compañías, al pecado, a todo, nos desviamos y justamente pasa un accidente, como usted mencionaba, justamente perdemos la vida y justamente, bueno, dejamos de existir y perdimos todo, hermano, perdimos todo para nada, pues, porque, o sea, el hecho de darle espacio a la codicia, al pecado, al error, a todo, obviamente nos va a traer las consecuencias, y la consecuencia más complicada y más triste que sería, hermano Gerson, es que perdamos la vida eterna con Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Por no aceptar, ¿verdad?, o no llevar a cabo los consejos que nos han dado. Entonces, en el versículo 16 dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Este versículo describe a las personas malvadas, quizás específicamente aquellas que tienen inclinaciones hacia cometer cualquier acto inadecuado. La injusticia y el pecado, sobre todo, ¿verdad?, forman parte de un contexto más amplio en donde el autor, en este caso Salomón, advierte a los jóvenes sobre los peligros de juntarse con personas que buscan el mal y la corrupción. Entonces, en este apartado que el hermano Gerson leía hace ratitos, Salomón nos advierte, ¿verdad?, por qué no debemos nosotros de darle espacio al pecado, o sea, darle nosotros esa entrada, ¿verdad?, para que nosotros ya vayamos dando consentimiento al pecado, a todo lo que sea malo, ¿verdad?, a todo lo que pueda ser inadecuado a nuestra vida. Entonces, la frase sus pies corren hacia el mal simboliza en este caso, hermano Gerson, la prontitud con la que estas personas se dirigen hacia hacer quizás actos perversos, a hacer cosas inadecuadas sin reflexionar sobre las consecuencias que puedan tener. Y dice, se apresuran a derramar sangre. Destaca en este caso, hermano Gerson, la inclinación que se tiene hacia la violencia, ¿verdad?, sin respeto a la vida ni el temor a Dios. Este versículo, sin duda alguna, nos da una advertencia contra el camino de los impíos, que siempre nos menciona la Biblia, ¿verdad?, que se caracteriza
Obviamente los impíos se caracterizan, ¿verdad?, por hacer sus maldades quizás de forma rápida, ¿verdad?, y de con forma constante. Entonces Salomón nos invita, ¿verdad?, a alejarnos de estas conductas y de que nosotros no podamos practicar. El verso 17, hermano Gerson, menciona, dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Este versículo es una metáfora para poder ilustrar, ¿verdad?, la insensatez de ciertas acciones. La idea es que sería, ¿verdad?, sería inútil, hermano Gerson, perdón la expresión que podríamos decir, pero así nos lo detalla Salomón, de tener una trampa, o sea, poner una red a la vista de una ave. O sea, no podemos nosotros colocar una trampa, ¿verdad?, a la vista de un ave porque, o sea, al ver la verdad de este animal evitaría caer en ella. Entonces, eso nos hace mención a Salomón a nosotros, que no, o sea, teniendo quizás el conocimiento bíblico, ¿verdad?, la corrección, la enseñanza correcta y adecuada, y aún así nosotros no queremos ver, o sea, no queremos acatar lo que es. Entonces, quizás, como dice algún refrán, ¿verdad?, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, en el contexto de este capítulo, Salomón advierte sobre los peligros de poder asociarnos con personas malvadas, del poder buscar hacer el mal y obtener también quizás resultados ilícitos. Eso lo mencionaba usted en los versículos primeros, ¿verdad? Este versículo 17 subraya de que los que actúan de forma insensata, como los malhechores, quizás a veces no perciben, ¿verdad?, nada bueno, y que están cayendo en su propia trampa. Aunque nosotros somos conscientes de los peligros, de las consecuencias que nos puedan traer, a veces tratamos de ignorar y persistir, ¿verdad?, en el mal camino. Y sabiendo, hermano Gerson, que todo trae una mala consecuencia, ¿verdad? Cada acto nos han enseñado, ¿verdad, hermano Gerson? O sea, usted me imagino que siempre quizás le han mencionado, ¿verdad?, todo acto que vayas a realizar trae una consecuencia. Sea que buena o sea mala. Entonces, por lo tanto, este pasaje pues nos invita, ¿verdad?, a enfatizar la necesidad de quienes, a pesar de las advertencias o las evidencias que nos han dado, ¿verdad?, que nos han instruido, a veces no hacemos caso omiso y le damos prioridad a lo malo, y eso obviamente nos lleva a la autodestrucción. Y si hablamos de la autodestrucción, hermano Gerson, ¿qué podríamos mencionar acerca de eso? ¿Qué nos podría llevar la autodestrucción? ¿Hasta dónde podríamos nosotros llegar, hermano? Cierto, y es que el ser humano a veces no tiene límites y hace todo sin pensar, ¿no?, en las consecuencias, y hay muchas conductas autodestructivas, y de hecho todo lo que nosotros hacemos o nos destruye o nos construye como seres humanos. Por ejemplo, en la salud, una conducta autodestructiva sería, por ejemplo, comer de todo y decir, bueno, no, nunca me voy a enfermar, pero luego cuando uno siente, pues ya cae en una enfermedad terrible. Otras situaciones, no hacer caso, decimos, ¿verdad? Otras situaciones, por ejemplo, el alcoholismo o aquellas personas que fuman, son conductas que lo están destruyendo, quizás lentamente. Ellos quizás no ven en el momento que eso les está haciendo daño, pero a la larga tiene una consecuencia. Exacto. Para ir ya finalizando los versículos, hermano Gerson, en el 18 dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden en lazo. La frase a su propia sangre ponen acechanzas significa que al planear, en este caso, hermano, contra otros, realmente no estamos perjudicando a otras personas, sino que nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Y la expresión a sus almas tienden lazo indica que está poniendo en peligro su propia vida y, como le decía, hermano, nuestro destino eterno. Prácticamente nosotros estamos, como decimos, cavando nuestra propia red para entregarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Por hacer caso omiso a todo lo que nos han mencionado, a todas las amonestaciones, todas las exhortaciones. Hay una frase también, hermano Alexis, que me viene a la mente justo ahora y dice: cavó su propia tumba, ¿no? Hay mucha gente que está cavando su propia tumba, que están cayendo en sus mismas trampas, y de hecho esta versión dice: pero ellos ponen su vida en peligro y se tienden ellos mismos una trampa en la cual van a caer y acaban, dice, con sus propias vidas ellos mismos. Y realmente mucha gente que ha dejado, como el tema que hemos tratado hoy, ha dejado a un lado todas las verdades de la Biblia, ha dejado a un lado todas las enseñanzas de sus padres. Y dice también otro pasaje que encontramos en el Nuevo Testamento, que
aquel que obedece a su padre es un mandamiento con promesa, ¿no? Porque le irá bien y será de larga vida, ¿no? Y hay muchos jóvenes hoy en día que, hermano Alexis, ahí sí que pasan a la presencia del Señor desde muy temprana edad. Por eso es que es una advertencia muy seria la que está haciendo el consejo de la palabra del Señor. Sí, es, hermano. Entonces podríamos decir que entonces esto es un llamado para poder evitar el camino de los malvados y buscar la sabiduría de Dios que nos lleve, ¿verdad?, ahí sí que a guiar nuestras vidas, ¿verdad?, y nuestras decisiones en el momento en el que nos encontramos, ¿verdad? El último versículo dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia como peligro espiritual y moral, hermano, o sea, nos señala, ¿verdad?, de que la avaricia, o sea, el deseo desmedido, el quizás alcanzar la riqueza, ¿verdad?, o de bienes materiales, lleva a la ruina espiritual, ¿verdad?, porque nos enfocamos quizás tanto en lo material, o sea, ser muy codiciosos quizás a lo material, y dejamos, ¿verdad?, lo que sí realmente vale, ¿verdad?, que es estar en comunión con Cristo Jesús. Entonces, el darse a la codicia no solo afecta el alma, sino que puede conducir también a decisiones que puedan ser imprudentes o que puedan ser destructivas, como lo hemos mencionado también en los pasajes anteriores. Entonces, en esencia, Proverbios 1:19, querido televidente, nos hace un llamado a reflexionar sobre las consecuencias de los actos que son motivados por el amor a la codicia, a lo material, y buscar un camino justo que honre a Dios y que proteja la vida y nuestra integridad personal, hermano. Entonces, obviamente, ¿verdad?, si nosotros le damos el espacio a la codicia, creo que nosotros estamos dándole el comienzo a la condenación, ¿verdad? Y usted y yo vivimos en una era materialista. Eso es cierto. Demasiado. El día de hoy, ¿verdad? O sea, estamos en una época que quizás nos enfocamos más en lo material. Y cierto profesor de una universidad, hermano Gerson, le comento, ¿verdad?, de que decía que ha tomado la posición o esa postura de que las universidades tienen que adaptarse a enseñar, a evitar quizás el enseñar el materialismo que se está manejando el día de hoy, y que debería de regresar quizás a las universidades o a las escuelas ahí sí que la religión, o sea, que debe de regresar las escrituras, los mandamientos, los mandatos que están acá. Y cierto escritor relataba, ¿verdad?, de que había un joyero que se dedicaba, ¿verdad?, a hacer cualquier tipo, nosotros vemos que de artesanías quizás con oro, con plata, ¿verdad? Y él dice que sacó el libro de Proverbios, ¿verdad? Y nos imaginamos, ¿verdad?, a la hora de que este joyero, ¿verdad?, estaría quizás dándole toque, ¿verdad?, a este libro. Decía: si todo joven guardara este libro de Proverbios, quizás se evitaría en este mundo muchísimas maldades. Porque si la juventud de hoy hace el cambio, las nuevas generaciones tendrían una nueva enseñanza, una buena corrección, buenos parámetros bíblicos. Entonces, por eso él destacaba, ¿verdad?, Proverbios, tener como un libro. O sea, él hacía eso, ¿verdad?, hacía esa referencia. Entonces, ese cierto profesor de esa universidad decía: evitar darle las clases a materialistas y enfocarnos más en lo bíblico. Qué cosa que quizás en algunos establecimientos lo están haciendo, ¿verdad, hermano Gerson? Sí. A eso nos hace el llamado de Proverbios, de lo que hemos leído, hermano. Amén. Qué precioso es meditar en la palabra del Señor. Y de hecho viene a mi mente también una historia que escuché hace ya un par de años de un joven quien no tenía límites, hermano Alexis, y su único afán en la vida era acumular tesoros. Y cuando miraba que un amigo progresaba más, él quería también tener lo mismo. Se metió en negocios ilícitos, a narcotráfico, a drogas. Después eso lo llevó a trata de personas, y por último se metió en problemas con pandillas y le terminaron quitando la vida. En resumen, se escribió la historia de su muerte, y ahí decía hasta la última frase, la última línea decía: lo mató la propia avaricia. Y es así, hermano Alexis, que de verdad terminan vidas tristes y trágicas con un final que nos lleva a una reflexión. Y realmente este pasaje
Proverbios nos hace una invitación, nos recuerda la importancia de la sabiduría, del discernimiento, del valor de la enseñanza. Es que si nosotros no le ponemos atención, no le ponemos importancia, tarde o temprano vamos a pagar el hecho de no escuchar atentamente la corrección y la enseñanza. Entonces la obediencia a la palabra del Señor y a esas figuras de autoridad que tenemos en nuestra vida, como son nuestros padres, nuestros jefes, nuestros líderes espirituales, a que nosotros le pongamos atención, porque ellos ya han vivido, hermano Alexis, así como Salomón. Entonces Proverbios del capítulo 1, versículo 8 al 19, nos advierten sobre esos peligros de las malas influencias, las malas compañías, y nos hace una invitación a buscar los caminos rectos y virtuosos, ya que solo estos conducen a una vida plena, una vida satisfactoria, una vida llena de paz, donde uno dice está honrando a sus padres, está honrando a Dios. Y me puede pasar cualquier cosa, pero la gente siempre va a hablar bien de nosotros, porque estamos siendo esos collares preciosos, estamos haciendo esos tesoros más preciados que nuestros padres puedan tener, ya que hemos decidido el camino de la sabiduría, el camino de la corrección, y no hemos, ahí sí que hecho caso omiso a la palabra del Señor, y le hemos dado importancia al valor de la enseñanza. Así es, hermano Gerson. Y Salomón nos invita, ¿verdad?, a ser sabios, dice, a utilizar la sabiduría, porque ¿qué le pidió Salomón al Señor? Sabiduría. Sabiduría. Y sabiduría significa, ¿verdad?, que utilicemos nosotros el conocimiento de forma adecuada. A eso se refiere la palabra sabiduría. Entonces, si nosotros quizás le pedimos al Señor, ¿verdad?, que en vez de darnos quizás cosas materiales, de darnos quizás prestigio o cosas, ¿verdad?, que solamente son pasajeras, ¿por qué no le pedimos al Señor sabiduría? Para poder actuar, para poder nosotros guiarnos, ¿verdad?, por el camino correcto? Y Salomón, ¿verdad?, hace quizás, bueno, que en su momento, ¿verdad?, se irá a platicar, ¿verdad?, de lo que de cómo actuaba Salomón, ¿verdad?, la sabiduría que él, o sea, la forma de cómo actuaba él, ¿verdad? Y es que una persona sin tener conocimientos o sabiduría quizás no podría actuar como lo hacía Salomón, ¿verdad? Como cuando estaban peleándose por aquel hijo, ¿verdad?, por aquel niño, decía, bueno, ¿quién es la mamá? Y la que era, ¿verdad?, la verdadera madre, pues decía, yo soy, ¿verdad?, yo soy la mamá del niño. Y la otra, pues con tal de robárselo, decía, no, yo soy. ¿Y qué hizo Salomón, verdad? Probar, ¿verdad?, quién de las dos eran. Pero es algo que quizás no lo podríamos hacer si no poseemos sabiduría. ¿Y cómo vamos a obtener sabiduría? Pidiéndole a Dios. Exacto, y es que es muy distinto, de hecho, sabiduría a conocimiento, porque conocimiento se puede adquirir. También inteligencia. La inteligencia no es nada que ver con la sabiduría. Usted puede ser muy inteligente, pero carecer de sabiduría. Porque la sabiduría es únicamente relacionada con el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se va a conocer de Dios? Solamente a través de su palabra. Y Salomón tenía una relación muy, pero muy personal con Dios, y le pidió a él que sobre todo le diera sabiduría, no inteligencia. Inteligentes todos somos, Dios nos ha dado la capacidad y la inteligencia, pero la sabiduría es únicamente pidiéndole a Dios. Así que vamos a orar ya para ir culminando, y estamos muy felices también y muy agradecidos con ustedes que nos estuvieron visualizando, que nos estuvieron escuchando, y sobre todo escuchando el consejo de la palabra del Señor. Así que le voy a dar el privilegio, hermano Alexis, de culminar con una oración, y ya enseguida también nos despedimos de nuestra audiencia y de los que nos visualizan también. Así es, hermano Gerson. Oremos. Dios, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque nos has dado ese privilegio tan grande, Padre, de poder conocerte, Señor, de poder, Señor, hallarte, Señor, a través de las Escrituras, de poder conocer, Señor, más de ti, bendito Padre, de tus hijos, Señor, que fueron utilizados también a través de tu infinita, verdad, bondad, Señor, al
a la hora de que Salomón, ¿verdad?, nos pudiera hablar a través de los sabios, ¿verdad?, a través de los proverbios, ¿verdad?, que son sabios para nuestras vidas, Señor. Y nosotros debemos de atesorarla, Padre, de poder escudriñarla, Señor, de poder cavar estos proverbios, Señor, y guardarlas también en nuestro corazón y utilizarlas, Señor, para nuestra vida, Señor, espiritual sobre todo. Tú también nos permitas, Padre Celestial, conocerte, Señor, más a fondo, Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra, a través, Señor, de tus escrituras que nos has dejado, Señor, como regalo para nosotros. Y nosotros escudriñarlas, Padre, para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, bendito Dios. Pedimos también por la vida de cada hermano televidente, Señor, que nos está acompañando, que tú, Señor, seas el que esté con cada uno de ellos, Señor, que tú le des esa instrucción también a través de tu palabra, Señor, a través de los padres quizás, Señor, para que puedan conducirse por el camino correcto y no desviarse, Señor, no llevarse a la codicia quizás, a todo lo que pueda ser inadecuado a nuestras vidas. Que tú seas el encargado, Padre, de poder guiar nuestras vidas para el camino que tú nos has dejado, Señor, por el cual debemos nosotros de conducirnos de manera correcta, de manera adecuada, ser sabios en nuestras decisiones, que como lo hizo Salomón quizás en muchas ocasiones, ¿verdad?, que nos narra tu palabra, bendito Dios. Que nos permita, Señor, también de poder desempeñar esto, Señor, con nuestras familias, con nuestros amigos, con todos, Padre, de que podamos compartir algo de la palabra, Señor, y que esto pueda quedar guardado en los corazones de cada uno de nosotros, bendito Dios. Te agradezco por la vida de cada uno de los que nos han acompañado, también de la vida del hermano Gerson, que estuvo también disertando tu palabra, Señor, de mi persona, Señor, y de todos los que nos acompañan, bendito Padre. Así que te damos las gracias. Oramos agradecidos siempre en el santo y bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Así es que qué privilegio que nos hayan acompañado y a poner en práctica y darle importancia a el valor de la enseñanza. Será hasta una próxima, si así Dios lo permite. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Gerson Ortiz Rodríguez, y hermano Alexis Santizo. Hasta la próxima.